No es el titular típico de Bitcoin se colapsa y la bolsa llega a nuevos máximos históricos. Es algo muy importante, sobre todo si quieren ustedes entender cuál es el futuro de las inversiones. Muchas veces lo que pensamos es en análisis fundamental, en análisis técnico, cuál es el valor intrínseco de los activos, pero no pensamos probablemente en la fuerza más poderosa detrás de los mercados, que es la liquidez. Vamos a entender que el actor principal de este capítulo es la Reserva Federal. Y la Reserva Federal tiene un instrumento con los cuales puede reducir la liquidez de los mercados o expandir la liquidez en los mercados. Lo hace para incentivar a la economía, para que la economía crezca en momentos en los que hay recesión y para que la economía también se enfríe en los momentos en los que ha habido una expansión muy importante, sobre todo cuando hay inflaciones muy relevantes. Lo que es muy importante que todos ustedes sepan, y por qué estoy sacando el episodio justo ahorita, que el 1 de diciembre del 2025 la Fed va a detener este proceso de quantitative tightening o de restricción monetaria y van a empezar con un proceso de expansión monetaria, y esto va a ser fundamental, y este sí es un cambio de paradigma. Cash is trash. Todos los años el dinero pierde entre el 8 y el 10% de su valor, y la mejor manera de defendernos en la inflación es invirtiendo en activos reales. Los ciclos no se predicen, se navegan. No necesitan adivinar el futuro, solo necesitas entender quién controla la liquidez, porque al final el dinero no mueve al poder, el poder mueve al dinero. La Fed acaba de iniciar la mayor redistribución de la riqueza del siglo. Hoy te voy a decir algo que muchos en Wall Street saben, pero nadie se atreve a decir en público. Acaba de iniciar la mayor redistribución de riqueza del siglo y salió desde un edificio gris en Constitution Avenue. No fue un golpe de estado, no fue una crisis financiera, fue simplemente la Fed, el Banco Central de Estados Unidos, dejando de drenar liquidez y preparando la manguera para volver a inundar el sistema. Cuando entiendes lo que significa este cambio y quién podría dirigir la Fed en 2026, entenderás hacia dónde se moverá el dinero antes de que se muevan los precios. Y ahí es donde se hace la verdadera riqueza. Así que si quieres participar de esta redistribución de la riqueza, no te pierdas este episodio. ¡Comenzamos! Bienvenidos a La Revolución de la Riqueza, el podcast donde hablamos de inversiones que transforman tu vida. En este espacio descubrirás cómo invertir mejor tu dinero, tu tiempo y tus recursos para encontrar la verdadera riqueza. Si buscas transformar cada inversión en libertad, suscríbete, activa la campana y no te pierdas los próximos episodios. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Revolución de la Riqueza. El día de hoy vamos a hablar de los ciclos de liquidez, No es el titular típico de Bitcoin se colapsa y la bolsa llega a nuevos máximos históricos, pero es algo muy importante, sobre todo si quieren ustedes entender cuál es el futuro de las inversiones. Porque muchas veces lo que pensamos es en análisis fundamental, en análisis técnico, cuál es el valor intrínseco de los activos, pero no pensamos probablemente en la fuerza más poderosa detrás de los mercados, que es la liquidez. La liquidez, que es básicamente la canasta de dinero con la cual los activos se mueven, fluctúan, y obviamente, pues si hay marea alta o marea baja, influye muchísimo en el rumbo de los mercados financieros. Entonces siempre estamos analizando, yo siempre hablo mucho en cuestión como de las fracciones que conocemos, y siempre estamos analizando el numerador, ¿no? Y entonces estamos viendo cuál es el valor de las acciones, y cuál es el valor de Bitcoin, y cuál es el valor del oro, y cuál es el valor del lo que sea, ¿no? Del peso, lo que ustedes digan. Pero nunca analizamos el denominador, y muchas veces el denominador es justamente lo que hace que los activos fluctúen, porque básicamente pues todo lo medimos en dólares. Entonces, si queremos saber cuál es el valor de los distintos activos, pues más nos vale conocer perfectamente bien cuál es el valor del dólar. Y en este vamos a entrar sobre todo a lo que más define el valor del dólar, que son los famosos ciclos de liquidez. Y aquí nos vamos a meter en algunos temas, espero no ser muy técnico, yo soy economista, pero estaremos hablando sobre todo de las políticas monetarias expansivas y restrictivas, principalmente centrados en lo que es la Fed, la Reserva Federal en Estados Unidos, que es el Banco Central. Entonces vamos a empezar dando un poquito de contexto y nos vamos a ir moviendo hacia temas sobre todo de lo que creo que va a pasar hacia el próximo año y sobre todo también con vistas al futuro. Entonces, para dar un poquito de contexto, vamos a entender que el actor principal de este capítulo es la Reserva Federal, que la Reserva Federal es el Banco Central de Estados Unidos, y la Reserva Federal tiene un instrumento o varios instrumentos con los cuales puede reducir la liquidez de los mercados o expandir la liquidez en los mercados. ¿Por qué
qué haría esto? Esa es la pregunta fundamental. Pues lo hace para incentivar a la economía, para que la economía crezca en momentos en los que hay recesión y para que la economía también se enfríe en los momentos en los que ha habido una expansión muy importante, sobre todo cuando hay inflaciones muy relevantes. Ahora, para todo esto, la Fed tiene dos objetivos como Banco Central. Uno es el pleno empleo y el segundo es controlar la inflación. En los últimos años, la Fed en Estados Unidos se ha estado separando un poco del tema de la inflación. Lo ha dejado como un tema secundario y dicen que están enfocando mucho sobre todo en el tema del empleo. ¿Y qué ha pasado sobre todo en el 2025? Y bueno, también ahora que empezaron a sacar los trapitos al sol, pareciera que también la administración de Biden por ahí hubo una serie como de manipulación, o no quiero llamarle manipulación, pero hubo algunos datos que se han estado revisando sobre todo al alza. Pues el tema del empleo ha estado fatal. El tema del empleo ha estado fatal y ha sido lo que ha llamado y despertado muchas alertas, sobre todo en el gobierno de Estados Unidos. Y por esa razón es que la Fed ha retomado la baja de tasas. Ahora, el actor principal también en esto, pues es obviamente el chairman, el presidente de la Fed, que en este caso ahorita es Jerome Powell. Jerome Powell está por concluir ahora su periodo y Jerome Powell y Trump han estado un poco luchando porque Trump ha estado también incentivando que bajen las tasas y que bajen las tasas, que reactiven la economía, y Jerome Powell no lo ha querido hacer justamente por controlar la inflación. Pero a todo esto, la Fed nuevamente se ha estado desmarcando el tema de la inflación y ha estado poniendo como primer lugar el tema del empleo, y por esa razón han venido bajando las tasas. Pero no olvidemos que hace cerca de 3-4 años vivimos los momentos con mayor inflación de las últimas décadas. En Estados Unidos la inflación llegó cerca del 8% y eso hizo también pues que la Fed cambiara de manera radical el programa que habían incentivado de expansión financiera, sobre todo a partir del COVID. El COVID, la crisis, pues bajaron las tasas de interés, que es el otro gran instrumento que tiene la Fed para bajar tasas de interés, que lo que hace es obviamente incentivar a la economía. Ahorita hablaremos del otro, que es expandir o reducir el balance. Entonces, básicamente, a través de estas herramientas, la Fed lo que hace es que impulsa el crecimiento económico o ayuda a enfriar o a poder regular más ese crecimiento, sobre todo para controlar la inflación. Entonces, nuevamente, nada más a manera de resumen, la Fed, el Banco Central, tiene dos objetivos: el pleno empleo y controlar la inflación, y para eso utiliza dos mecanismos principales. Una es la tasa de interés de referencia y el segundo es el balance mismo que tienen en la Fed para comprar o para deshacerse de activos. Las tasas de interés llegaron a niveles cercanos al 5 o 5.25% hace cerca de un año y empezaron a bajar las tasas de interés. Y el segundo indicador, el balance de la Fed, que es, pues, en fin, sí, el balance general de la Fed. La Fed tiene su propio balance general y con ese lo utilizan para inyectar liquidez a los mercados o para reducir la liquidez de los mercados. Ese balance de la Fed llegó a cerca de 9 billones o 9 trillion. Ya saben que en español y en inglés estas métricas son distintas. Nunca he entendido bien por qué. Pero no, a 9 billones o 9 trillion llegó esta métrica a mediados del 2022, cuando empezó todo el tema de la inflación. Pero para que lo tengan un poco como contexto, esos 9 trillion que había, lo voy a decir todo en trillion porque creo que va a ser más fácil para la audiencia y no estarnos confundiendo con billones y trillones. Voy a cambiar, sé que probablemente no sea lo que es literariamente correcto, pero voy a hablar de trillones como si fueran trillion, ¿no? Que básicamente son millones de millones. Entonces, la Fed llegó a 9 trillones de dólares en su balance en el 2022. Para tenerlo como contexto, antes de la gran crisis financiera del 2008, el balance de la Fed era menos de $1 trillón. Era cerca de 900 billones, aquí voy a hablar para homologar el lenguaje. Entonces, en pocas palabras, en poco más de 10 y, ¿qué fueron, no? De 14 años, o sea, ni siquiera tanto, 2008 al 2022, esos 14 años, la Fed aumentó el balance en 10 veces. 10 veces. Aquí les vamos a poner también una gráfica para que vean cómo se ven esos movimientos que han sido muy, muy importantes en el transcurso del tiempo. Estábamos en menos de $1 trillón y ya estamos llegamos a más de 9 trillones de dólares. Entonces eso fue a 2022 y se va a ver de manera sustancial cómo pasaste de cerca de 4 trillones de dólares antes del COVID y rapidito te fuiste a 7 trillones de dólares con todos los estímulos y demás, con todas las ventajas que se dieron justo para reactivar la economía en ese momento. Y en fin, no voy a hablar de unos temas un poco más complicados como el reverse repo y demás, porque son temas más técnicos que además no son tan relevantes. Pero en fin, una serie de políticas que impulsó la Fed. Después del 2020 también sube muchísimo entre 2021 y 2022. Ahí es donde se sale de control el tema de la inflación y entonces empiezan a reducir el balance y pasaron de tener 9 trillones de dólares a tener cerca de 6.5 trillones de dólares. Entonces, lo que nadie ha dicho es que en estos últimos 3 años el balance de la Fed se ha venido reduciendo
reduciendo de manera muy importante. Y obvio, pues hubieron muchas distorsiones que empujaron muchos activos de manera artificial hacia arriba, justo porque la Fed inundó de dinero. O sea, duplicaste el balance de la Fed en poco más de un año, entre 2020 y 2021. Y eso obviamente tuvo varias consecuencias, dentro de ello, como decíamos, sobre todo el tema de la inflación. Pero lo que es muy importante que todos ustedes sepan, y por qué estoy sacando el episodio justo ahorita, es porque el 1 de diciembre del 2025, la Fed va a detener este proceso de quantitative tightening o de restricción monetaria. Lo van a detener y van a empezar con un nuevo proceso de expansión monetaria, de quantitative easing, como le llaman en Estados Unidos. Y esto va a ser fundamental y va a ser muy importante. Y este sí es un cambio de paradigma que obvio, pues los mercados adelantan y seguramente varios, gestores de inversión, inversionistas sofisticados y demás, se vienen preparando para estos momentos, pero que probablemente sea un periodo que dure varios años, en el cual nuevamente se va a empezar a expandir el balance de la Fed. Las tasas de interés vienen bajando de manera muy relevante y ahorita les voy a decir cuál es la joya de la corona de todo este episodio, que es el nuevo chairman de la Fed, el nuevo presidente de la Fed, que ahora platicaré un poco más de quién parece que va a tomar la Fed el próximo año y de las políticas que él tiene y lo que podemos prever hacia el próximo año. Entonces, nuevamente, para recapitular, el balance de la Fed venía de menos de $1 trillón en 2008, llegó a $9 trillones en 2022 y desde entonces se ha reducido cerca de un 25% más, casi un 30% hacia $6.5 trillones. Con todo esto en mente, pues, ¿qué es lo que pasa históricamente en estos ciclos, ¿no? Entonces aquí nos metemos un poquito a profundidad y les voy a platicar sobre todo lo que ha pasado en estos ciclos de contracción y expansión en estas últimas décadas, ¿no? Y hay un par de estudios que voy a citar por acá. El primero es un estudio de Plante Moran que dice que el año posterior al primer recorte de tasas, que pues se dio a finales del año pasado, el Standard & Poor's 500 en promedio ha dado más del 13%, ¿no? Eso es importante saberlo. Y otro estudio de Franklin Templeton dice que también cuando empiezan los recortes de tasas, el Standard & Poor's en promedio desde 1990 ha dado el 17%. Entonces también es importante. Ahora, también ha venido de la mano de temas de volatilidad. Un estudio de US Institutional dice que siempre en estos procesos pues, hay caídas entre el 5 y el 10% a nivel volatilidad, aun cuando los retornos han sido positivos en el largo plazo. Entonces, hay retornos positivos, retornos que son mayores a los que tradicionalmente hay en los mercados, pero vienen también acompañados de mucha volatilidad. Entonces, es importante saber eso, ¿no? Y sobre todo en los ciclos de liquidez, estos datos son aún más alentadores. Estás hablando de rendimientos entre el 15 y el 20% cuando inician estos periodos de liquidez. Ahora, nuevamente, pues dentro de todos los activos, pues hay distintos comportamientos por los mismos ciclos económicos y sobre todo por los ciclos de liquidez. Los ciclos de liquidez están muy asociados a los ciclos económicos. Obviamente, pues esa es la intención también del ciclo de liquidez. En función de que empieza a expandir los balances y de que empieza a bajar las tasas de interés, lo que estás incentivando es que en la economía real la gente empieza a pasar parte de sus recursos que hoy los tiene, por ejemplo, los puede tener en CETES en México, los tiene Treasury Bills en Estados Unidos, pasarlos hacia activos más de riesgo, ¿no? Empezar a hacer inversiones en las empresas y demás, empezar a gastar más los consumidores y de esa manera reactivar mucha de la economía. Ahora, en estos ciclos de relajación monetaria o de expansión monetaria, los distintos activos, ya hablamos un poquito de los activos de la bolsa, de las acciones, los bonos suelen tener un comportamiento también interesante, porque cuando bajan las tasas de interés, el precio de los bonos sube, ¿no? Entonces los bonos, sobre todo de mediano y de largo plazo, pues tienden a tener buenos rendimientos. ¿Por qué? Porque las tasas están bajando, entonces el precio o el valor de esos bonos que tienen unas tasas de interés mayores, pues son más atractivos, ¿no? Porque hay que recordar que los bonos tienen un mercado secundario. Entonces también a los bonos, sobre todo a los bonos de largo plazo les va bien. Ahora, a los bonos de corto plazo suele haber salidas muy importantes, Treasury Bills, ya hablaremos de ese tema. Hay una gráfica aquí también bien interesante porque si vemos los últimos 5 años, los activos que más han crecido de manera proporcional, que aquí tenemos una gráfica que les vamos a enseñar, son los money market funds, ¿no? Los activos que están invertidos en Treasury Bills en Estados Unidos, ¿no? Entonces tenemos aquí una gráfica que va desde el 2020 hasta el 2025, en el que podemos ver que han habido entradas netas a estos money market funds o cash market funds de cerca de $4.5 trillones. Y esto lo comparamos contra entradas, por ejemplo, al tema de bonos de cerca de $2 trillones, entradas al tema de acciones de cerca de $2.7 trillones y entradas a oro de cerca nada más de $100 mil millones, ¿no? Y con eso ya tenemos el super rally del oro, pero simplemente para que lo tengan presente. Entonces, imagínense ahora que de estos $4.5 trillones, cuando empiezan a bajar las tasas de interés, pues van a empezar a buscar refugio y seguramente se irán a alguno de los otros tres, ¿no? Bueno, y aquí no está cripto, que creo que también va a ser probablemente de los más beneficiados hacia
adelante. Entonces a los bonos de largo plazo les va bien por el precio implícito, ¿no? Que implica las bajadas de las tasas, y a los treasuries de corto plazo deberían de reducirse de manera importante, sobre todo la demanda de estos, ¿no? Ahora, el oro y los activos reales, ¿no? Recordemos, activos reales son el oro y los commodities, el real estate también. Y aquí tenemos distintos periodos que analizamos, ¿no? En la tasa de referencia en 2007 estaba en 5.25 y se fue a 0.25 a finales del 2008, cuando empezó también toda la parte de quantitative easing. En ese periodo de tiempo, ¿no? De 2008 a 2011, el oro pasó de $800 a $1,920. O sea, más que duplicó, casi 150% de rendimiento. Y aun cuando el oro, pues ya ha subido cerca de 60%, ha sido el mejor activo. También por ahí les pondremos esta tablita con los activos del año. Bien interesante, porque este año el mejor activo ha sido el oro y el peor activo ha sido el Bitcoin. Cosa que es muy sui generis, ¿no? Porque muchas veces comparamos el oro con el Bitcoin. Yo creo que también esto nos debe abrir los ojos a pensar, pues, si son temas de narrativa, si no, si el Bitcoin estaba adelantado. Es interesante porque también muchos de los que han impulsado el precio del oro ha sido la misma industria de cripto. Por ahí sacaban algunos estudios, sobre todo de Tether, este stablecoin, que ha comprado cerca de 26 mil millones de dólares en oro. Entonces, interesante cómo se da esta convergencia, ¿no? Y interesante sobre todo lo que pueda pasar hacia el próximo año. Lo mismo con el real estate. Suelen tener, por este fenómeno de escasez, buenos retornos cuando las tasas bajan. Y también el tema de real estate, importante mencionarlo. Saben que yo he sido súper crítico del tema de bienes raíces de manera generalizada, ¿no? Perdón, más bien de manera particular, no generalizada. ¿Por qué? Porque el tema de bienes raíces, pues hay fondos de inversión buenísimos que siempre he recomendado, que tienen tasas de retorno entre el 12 y el 18% en dólares, gestionados por personas profesionales con una ingeniería también financiera importante. Lo que sí creo que es absurdo y una pésima idea es comprar una casa para rentar, sobre todo en la Ciudad de México. Pero nuevamente, yo creo que eso puede empezar a cambiar. No el de rentar una casa, o más bien, el de rentar casas, sí renten casas. El de comprar una casa para rentar, creo que eso siempre va a ser una mala idea. O bueno, no siempre. Aquí la excepción siempre hace la regla. Pero ahorita que están bajando las tasas de interés, que en México se proyecta que puedan llegar a niveles de 6.5, en Estados Unidos pues seguramente más cercanos al 2, al 2.5%. Entonces nuevamente el sacar créditos hipotecarios va a ser una gran opción, y eso seguramente dará pie a que vuelvan a crecer de manera importante los retornos en esas industrias, ¿no? Porque lo que estás haciendo es que estás bajando el costo de capital de estos activos. Y pues eso evidentemente va a hacer que la industria de bienes raíces probablemente también sea muy importante ahora dentro de este nuevo ciclo de liquidez. Y en cripto, que es probablemente lo que muchos de ustedes tengan en la mente, porque este año ha sido muy complicado. Este año Bitcoin va abajo cerca del 6%, otros activos, Ethereum por ejemplo va ya un poquito arriba. Estamos grabando este episodio el miércoles 10 de diciembre, ya va a salir ahorita en un par de días, pero es importante mencionarlo. Ethereum le va ganando a Bitcoin este año. Para todos la crítica que ha tenido Ethereum en estos últimos años, pues tómenla los maxis. Ethereum le va ganando a Bitcoin este año. Pero para poner un poquito esto como referencia, se ha hablado mucho de estos famosos ciclos de cada 4 años, ¿no? Y siempre se ha ligado al tema del halving, específicamente con el tema de Bitcoin. Y la realidad, y aquí les voy a poner una tablita, una gráfica bien interesante. La realidad es que han tenido más que ver con los ciclos de liquidez, ¿no? Que también comúnmente se conocen como los ciclos de negocio, los business cycles, que están muy ligados a los ciclos, obviamente, de liquidez, porque eso es lo que impulsa también los ciclos de negocio. Normalmente es causa-consecuencia. Y si en esta gráfica lo van a ver de manera muy clara. Van a ver cómo cuando hay ciclos de liquidez y estos ciclos de negocio se impulsan, entonces pues han coincidido perfectamente con estos periodos de cada 4 años, ¿no? 2003, 2017 y 2021, con el tema que pasó sobre todo en el COVID. Y pareciera más bien que el ciclo apenas va a empezar. O sea, este famoso ciclo de 4 años en Bitcoin, que ya no van a ser ciclos de 4 años, pareciera que apenas va a comenzar, porque venimos de un periodo largo, ¿no? Aquí van a ver en esta gráfica, los periodos negros son los periodos de expansión, los periodos rojos en la gráfica son periodos de contracción, y van a ver pues que apenas estamos saliendo de ese periodo de contracción, que fue un periodo largo de cerca de 2 y cacho años, y va a empezar. Entonces esto podría ser un buen indicador para lo que es cripto, que es un activo macro. En esto lo dice mucho Raúl Pal de Real Vision. Es un activo macro que se mueve muchísimo con la liquidez de los mercados. Entonces para Bitcoin y para cripto de manera generalizada, podría empezar de hecho ahorita el ciclo, y no van a ser ya ciclos de 4 años, van a ser ciclos que tengan mucho más que ver o estar más relacionados con los ciclos de liquidez que con los ciclos del halving, los famosos ciclos del halving. Y en este sentido podemos ver, por ejemplo,
ejemplo, que en 2020, más o menos, Bitcoin llegó a niveles inclusive por debajo de los $5,000. Es increíble, ¿no? Cuando pones las cosas en perspectiva. Todavía recuerdo, creo que fue el 20 de marzo del 2020 o 10, bueno, en fin, me acuerdo un jueves, el jueves negro de cripto. Bitcoin estaba cayendo más de 50% en un día. Hasta a mí me entró miedo. Y después se fue pues, cerca de $60,000 en los próximos, hasta 2021, finales del 2021, principios de 2022. Entonces, nuevamente, ¿no? Cuando pones las cosas en perspectiva, pues te das cuenta de esos ciclos de restricción y de expansión monetaria. Y lo mismo sucedió, ¿no? Esa es en la última subida en esta que se puede ver de 2020 a 2021. Y lo mismo sucedió también con el tema de 2022-2025, ¿no? Aún cuando hubo un periodo de restricción, pues Bitcoin ha tenido un rendimiento interesante con todo y que ha tenido 8 caídas de más de 20%. O sea, este ciclo de restricción lo que ha hecho sobre todo es que pues, tenga mucha volatilidad, sobre todo los mercados, ¿no? Entonces, hacia adelante, pues también lo que esperamos es conforme se genere este periodo de expansión, pues seguramente los activos, sobre todo los activos de riesgo, van a tender a tener un muy buen desempeño. Ahora, ¿cuál es el contra? ¿Cuál es el otro lado, ¿no? De la historia? La erosión silenciosa del dinero, ¿no? En inglés está esta palabra que no sé bien cómo traducir al español, que se llama debasement, ¿no? Bueno, va a ver cómo se traduce, pero debasement, que simplemente es como quitarle la base, ¿no? El quitarle la base, pues sí, al sistema financiero, ¿no? Al dinero. Entonces, este famoso debasement, que es más conocido como el dinero circulante, en términos técnicos se conoce como el M2, hoy ronda cerca de los $22 trillones, que es una locura de dinero, ¿no? En fin, antes del COVID había cerca de $16 trillones y también esto ha aumentado de manera muy importante en las últimas décadas. Entonces, esa cantidad de dinero circulante, pues es básicamente la que genera muchas veces la inflación. Digo, la inflación no es tan sencilla como nada más decir, oye, es P por Q, ¿no? En este sentido es un poquito más complejo porque tiene que ver también con la velocidad del dinero, ¿no? Si el dinero no es tan rápido en la economía, de eso muchas veces no genera inflación, ¿no? Y depende por dónde entre, ¿no? En fin, no me quiero meter a temas más técnicos, pero simplemente que ustedes sepan que todo esto tiene que ver, ¿no? Y también mencionar que la inflación, como lo he platicado en otros episodios, es un indicador engañoso por varias razones. Una es porque es un vector, ¿no? La inflación no es la misma para todos y la inflación la calcula con una canasta básica que nadie de las personas que nos está escuchando consume. Y pues también son temas muy particulares, si viajas, si no, si compras ropa importada, etcétera, etcétera. Entonces es importante que no se vayan con la finta de la inflación. Y se estima que el dinero o el debasement real del dinero es más cercano entre el 8 y el 10%. Entonces, básicamente entre todos los años, el dinero pierde entre el 8 y el 10% de su valor. Es increíble. Y no el 3-4% que a veces se reporta, ¿no? Es algo que es confuso para muchos porque la gente dice, no, es que la inflación es 3%. Bueno, pues pónganse a hacer las cuentas de cuánto les ha subido a todos ustedes el costo de su vida en los últimos 5 años. Yo recuerdo todavía, pues hace cerca de 10 años que me compré mi último coche. Y aquí las prioridades han cambiado y no soy tan fanático yo de los coches, pero me recuerdo muy bien que compré una Cherokee, una gran Cherokee. Yo recuerdo que rondaba tal vez los $500,000. O sí, me acuerdo muy bien, era una Cherokee Laredo, la más sencilla de todas, una gran Cherokee Laredo, la cual aparte me sentía muy orgulloso de haber podido comprar con mi dinero. Y tal vez fuese un poquito más, tal vez haber sido como 2012. Y me costó $480,000. Ahorita he visto esas camionetas, están más cercanas al $1,500,000, $2,000,000. Es una locura cómo han subido de valor. Entonces, pues algo que se triplicó en valor en los últimos, vámonos a 15 años, ¿no? Pues claramente es un indicador de cómo ha subido el costo del dinero en el tiempo. Entonces, el debasement es algo que ustedes tienen que estar muy conscientes y es el ritmo al cual se deprecia el dinero, que no tiene nada que ver, o más bien tiene mucho que ver con la inflación, pero que es un vector distinto, que simplemente te da el indicador de cuánto dinero circulante hay navegando por las economías. Entonces, habiendo dicho esto, tu costo o tu hurdle rate, como le llamamos los financieros, debiera de ser ese. O sea, cualquier activo que no te esté generando por lo menos ese 8%, estás perdiendo poder adquisitivo. Y entonces, pues el paradigma cambia mucho, ¿no? Porque entonces tampoco hace ningún sentido estar invirtiendo, por ejemplo, en Treasury Bills al 5%. En fin, y
siempre hay que tener algo de balas disponibles, pero simplemente para que ustedes lo tengan también presente dentro de sus inversiones, ¿no? Si sigues este podcast, sabes que hablo mucho de rendimiento, de claridad mental, de inversiones y de cómo invertir mejor tu energía. Porque sin eso, ninguna estrategia financiera funciona. Y una de las inversiones más subestimadas y más rentables es el sueño. Por eso empecé a usar 8 Sleep. El Pod 5 es una maravilla. La última generación de su funda inteligente que colocas sobre tu colchón actual es algo que me cambió la vida. Regula automáticamente la temperatura durante toda la noche de forma independiente de cada lado de la cama. Da igual si eres de los que te gusta dormir con calor o de los que necesitas una cama muy fría para descansar bien. El Pod puede bajar hasta 13 grados centígrados o subir hasta 43 y ajusta a cada lado para que cada persona tenga su clima ideal. Y lo que más me impresionó es cómo su sistema autopilot va aprendiendo tus patrones de sueño para ayudarte a dormir más profundo y sobre todo despertar con toda la energía. En mi caso, el sueño es más estable, despierto con más claridad y mis niveles de recuperación han mejorado muchísimo. Si quieres probarlo, 8 Sleep tiene su mejor promoción del año. Usa el código riqueza y obtén hasta 8,000 pesos de descuento en tu Pod 5 Ultra visitando 8sleep.com/riqueza. Y lo mejor, tienes 30 días para probarlo en casa, aunque te adelanto algo, no lo vas a querer devolver nunca. Dormir bien es la mejor inversión. Y ahora hablemos de el nuevo fichaje de este episodio y de este fenómeno que estamos platicando sobre los ciclos de liquidez, que es quien potencialmente va a ser el chairman, el presidente de la Fed, Kevin Hassett. Kevin Hassett, aquí les pondremos una foto de Kevin Hassett y les voy a platicar un poquito de su historia. Es un economista norteamericano, nacido en los años 60 en Estados Unidos, economista por la Universidad de Pensilvania, una de las mayores universidades o las mejores universidades en Estados Unidos. Fue economista también de la Fed en los años 90 y también académico, dio clases por ahí en Columbia Business School, que ha sido también una de las escuelas de mayor representación en el mundo de las inversiones. Por ahí también estuvo Benjamin Graham en Columbia, entre otros muchos. Y a más de 20 años también en el American Enterprise Institute, un think tank que es republicano dentro de todo el tema de política fiscal y tributaria. Ha sido muy cercano a Trump desde su periodo anterior, en el periodo del 17 al 19. Estuvo como asesor económico, él era el chairman del Council of Economic Advisors y también estuvo como asesor en la Casa Blanca ya en el gobierno de Biden en 2020 durante la era de COVID. Y ahora en 2025 lo nombraron director del National Economic Council, ahora en este segundo mandato de Trump. Y por último, es coautor de un libro que se llama Dow 36,000 puntos, que lo publicó en 1999, donde argumentaba que el Dow Jones, que en su momento estaba por abajo de los 10,000 puntos, se iba a cuadruplicar debido a ciertos cambios estructurales que había habido en Estados Unidos y que tardó mucho tiempo en llegar, pero que terminó teniendo mucha razón. Entonces, es una persona que conoce muy bien los activos financieros, que conoce muy bien todos los ciclos de liquidez, que conoce muy bien el aparato económico y cómo funcionan este tipo de instrumentos, pero sobre todo es alguien pro mercado, pro bajos impuestos, pro crecimiento y obviamente pues, por índole pro baja de tasas de interés. Es alguien que ha estado muy cercano a Trump y sobre todo el próximo año es fundamental porque el próximo año también hay elecciones en Estados Unidos y es un periodo en el que los republicanos pues tienen también mucho que demostrar en estos famosos midterms y que de esa manera puedan también gestionar mucho el futuro del país en temas políticos. Que por cierto, todos los indicadores como de popularidad de Trump han venido a la baja de manera considerable. Entonces, Trump quiere meterle toda la gasolina del mundo y por eso va a mandar a su mejor soldado a poder defender probablemente uno de los frentes más importantes, que es el frente del Banco Central en Estados Unidos, ¿no? De la Fed. También es muy cercano a otros políticos como es George Bush, McCain y Mitt Romney, entre otros muchos. Entonces, pues es de la vieja escuela, de la vieja guardia y es alguien de total confianza para Donald Trump. Y él ya ha salido a anunciar un par de temas que en los medios en los últimos meses y, en fin, ha defendido la independencia del Banco Central, pero ha estado muy ligado a Trump, un poco yo creo que de manera más política, y que también ha dicho que hay mucho espacio para seguir bajando tasas. Entonces, de los candidatos, este pareciera ser el que más agresivo va a llegar hacia la Fed en temas de la expansión de la política monetaria y poderla relajar y de esa manera crecer el balance, seguir bajando las tasas de interés y que esto pueda permitir que la economía tenga un periodo de expansión importante. Ahora, del otro lado, pues nuevamente hay que tener cuidado
cuidado con la inflación. Y la mejor manera de defendernos en la inflación es invirtiendo en activos reales, invirtiendo en activos de capital como son las acciones, porque de esa manera te beneficias pues, de esta inundación, ¿no? En este tema de cómo aprovechamos esta redistribución de la riqueza, pues es comprando activos. La manera en la que nos beneficiamos comprando activos, porque todo este dinero, todo este flujo que va a llegar a los mercados, termina yéndose por donde es el lugar más fácil para ir, y muchas veces eso está detrás de los activos como son Bitcoin y el oro, ¿no? En activos de resguardo de valor, pero también de los activos de la bolsa y demás que además generan ciertas ventajas al haber inflación, ¿no? Aquí siempre hablo del caso de Walmart, ¿no? Por ejemplo, si en Walmart suben los precios 10%, de manera generalizada, o sea, la inflación es 10%, Walmart simplemente teniendo el mismo flujo de personas por la subida en los precios, suponiendo que no hay afectaciones en el poder de compra, van a vender 10% más, pero sus gastos y sus costos seguramente no van a crecer 10%. ¿Y qué va a pasar? Pues que la gran mayoría de ese incremento en precios de la inflación se va a traducir en utilidades de la empresa. ¿Y quiénes se van a beneficiar? Los accionistas, las personas que tengan acciones. Entonces, por eso es importante la manera de contraatacar a la inflación es teniendo activos, porque las personas que tienen activos inclusive se benefician muchas veces de la inflación. A ver, ¿por qué es casi seguro el chair de la Fed? Trump lo ha mencionado en varias entrevistas. Por acá pondremos un par de referencias. Otros medios como el Financial Times, el New York Post y otros muchos tienen a otros candidatos, como es el tema de Kevin Warsh, Christopher Waller, Michelle Baumann y Rick Ryder. Pero, en fin, por varios ángulos y por esta cercanía que tiene y sobre todo por el ángulo económico tan agresivo en términos de la política monetaria, pareciera que va a ser él. En fin, hasta están habiendo algunos enroques, pareciera que van a haber algunos. Se especula también que Jerome Powell, una vez que desista del término, va a renunciar inclusive al consejo que hay de la Fed. En fin, este siempre es como un juego de ajedrez, pero pareciera que todas las fichas se van moviendo hacia allá. Ahora, el mercado de bonos está nervioso por lo mismo, ¿no? Por todo lo que esto puede implicar, sobre todo en el ambiente más macro, y porque la inflación si pudiera disparar como fue en el pasado. Y yo creo que sí existe un riesgo de eso, que, en fin, se podría contrarrestar, por ejemplo, en otros temas. Podemos ver hoy los precios de los hidrocarburos, sobre todo el precio del petróleo está muy controlado, cercano a los $60. También se dice que la inteligencia artificial va a ser deflacionaria y que eso va a ayudar también a mitigar muchos de los riesgos de la inflación. Pero bueno, es importante que lo tengamos también presente, ¿no? Es uno de los escenarios potenciales. Si viene alguien muy agresivo, pues eso podría generar una inflación como fue en el periodo del 20 al 22. Aquí les quiero introducir dos nuevos términos que son importantes. En los mercados conocemos el bull y el bear, ¿no? La gente cuando dice estoy bullish es como un toro, ¿no? Y los toros, ¿para dónde embisten? Embisten para arriba. Entonces, los mercados bullish son mercados al alza. Los mercados bearish son como los osos, ¿no? Los osos, ¿cómo embisten o cómo atacan? Atacan hacia abajo. Entonces eso hace que o más bien es el término con el cual nosotros los financieros nos referimos a los mercados alcistas y a los mercados bajistas. Ahora, en los mercados de bonos, de tasas, hay dos nuevos términos que son interesantes. Está el de los hawks y el de los doves, ¿no? Los hawks, los halcones que vuelan alto, y las palomas que vuelan bajo. Entonces, a la gente que busca o que tiene una iniciativa, un incentivo de subir tasas o una intención de subir tasas, por lo general se les conoce como hawks. Y dentro de los discursos, porque muchas veces lo que la gente está intentando leer en estos discursos que salen a tener Jerome Powell, el presidente de la Fed, es ver si en el lenguaje los encuentran más alcistas, no más hawkish, en función de que ellos quieran subir tasas, o más dovish, en función de que ellos quieran ir bajando tasas. Y Hassett es un dovo, ¿no? Es alguien dovish que lo que seguramente va a pronunciarse es a seguir bajando tasas para estimular la economía dentro de todo este aparato económico y sobre todo político para apoyar los midterms de los republicanos y potencialmente también la siguiente elección, ¿no? Cuando termine el periodo que estamos viviendo. Para eso hay que siempre tener presente algunos indicadores, ¿no? Obviamente ya decíamos que Hassett va a ser alguien o es alguien que está mucho más dovish, alguien más inclinado a bajar tasas de interés y sobre todo a promover más que la Fed siga expandiendo su balance, ¿no? Y la manera en la que expande su balance es que empiezan a comprar activos, ¿no? Empiezan a comprar Treasury Bills, empiezan a comprar otro tipo de activos, que eso le da liquidez a los mercados, los puede soportar, pero también inyectan mucha demanda. Y eso es lo que muchas veces contrarresta pues muchos de los ciclos económicos o los impulsa. También, pues tal vez tener más tolerancia sobre el tema de inflación, ¿no? Si por ahí la inflación se empezara a despegar, Hassett
va a tener más tolerancia por todo esto que venimos mencionando, y también la Fed se ha empezado a desmarcar un poco de ese indicador. Va a tener una relación complicada, sobre todo con el mercado de bonos, sobre todo también sabiendo que parte de lo que más cojea hoy el gobierno de Estados Unidos es en la parte de fondeo de la deuda, ¿no? Hablamos ya también de la deuda de cerca de 35, 36 trillones de dólares. Pues ese puede ser un punto interesante, un punto de conflicto. Y también, pues tener este famoso, el Fed Put le llaman, ¿no? Que el Fed Put es tener un hedge, ¿no? Y siempre un as bajo la manga, ¿no? De que si el día de mañana llegara a haber un problema potencial o llegara a un problema sistémico de los mercados o caídas fuertes, pues siempre la Fed podría salir al rescate, como lo han hecho en varias ocasiones. Recuerdo pues obviamente mucho el TARP que hubo en su momento en el 2008, que fue pues este estímulo de cerca de $700 millones para la economía americana, para que no se colapsara sobre todo el sistema financiero bancario, y ellos le inyectaron dinero a los bancos para poder sobrevivir. Y también en 2020, 2022, cuando empezaron a subir las tasas de interés, seguramente recordarán que tronaron el Silicon Valley Bank y un par más, y lo que estaba pasando es que, claro, con estas subidas de tasas, nuevamente hay que recordar que cuando las tasas suben, los precios de los bonos bajan. Entonces venías de tasas cercanas al 0%, se fueron al 5%. Entonces los precios de esos bonos muchas veces se fueron negativos. Entonces, dentro del balance de los distintos bancos, pues había muchos bancos que estaban insolventes o tronados. Entonces, ellos también salieron a hacer algunos ajustes para que el mark to market fuera distinto y que ellos pudieran tener más liquidez. Ellos salen a dar liquidez. Entonces, siempre hay que tomar en consideración que los bancos centrales, su rol, que de hecho son instituciones público-privadas, es importante que lo sepan. O sea, no son instituciones públicas nada más de gobierno, sino tienen un componente privado importante y están para darle solvencia a los bancos. O sea, su función es que no existan estos riesgos sistémicos. Entonces, ellos siempre van a ser el lender of last resource, le llaman en Estados Unidos. Siempre van a backstopear lo que sea que pase. Entonces también hay que tener eso en consideración. O sea, al final del día, como en el Monopoly, ¿cuándo han visto que el banco en el Monopoly se quede sin lana? Nunca, ¿no? Si no, pues la reciclas, y si no, pues hasta, ¿no? Ahí dicen las instrucciones de Monopoly. Si el Banco Central se queda sin dinero, ¿qué pasa? Pues haz nuevos billetes, así sea con servilletas, haz nuevos billetes. Entonces, hay que entender que es un juego y hay que saber jugar el juego. Entonces, el Banco Central, la Fed, siempre va a respaldar al sistema financiero, siempre lo va a hacer solvente, nunca va a quedar insolvente el sistema financiero, sobre todo en Estados Unidos, que es el país más grande del mundo. Y entonces, entendiendo todo eso y entendiendo el juego, pues podemos predecir entonces qué va a pasar hacia adelante, ¿no? Y bueno, habiendo dicho todo esto, en pocas palabras, hay un suelo de liquidez que ya es muy alto, ¿no? Ahorita con los mercados, Bitcoin en cerca de $90,000, los mercados de capitales en máximos históricos, el Standard & Poor's 500 cerca de los 7,000 puntos, el oro en máximos históricos. Y ese, digo, obviamente que hay cosas que están descontadas, esto no es nuevo, la gente sabe que esto venía, pero pues qué tanto descontado está, seguramente algo, pero yo creo que todavía le queda mucho camino hacia adelante. Entonces, el suelo que ya es alto puede subir aún más, o sea, esta marea yo creo que puede subir aún más en el próximo año y sobre todo hacia adelante. Ahora, entremos a detalle de cada uno de los activos. Con el fin de este periodo restrictivo y el inicio de un nuevo periodo expansivo, sobre todo en términos monetarios, ¿qué es lo que puede pasar? Pues que claramente las acciones debieran tener un rendimiento importante, ¿no? Sobre todo hacia adelante, pues hay distintos indicadores, como les decíamos, que pueden ser en los periodos que se han estudiado, de entre el 13 al 17% en promedio, los siguientes meses, los siguientes 12 meses a partir de que hay un nuevo ciclo de liquidez en Estados Unidos. Ahora, particularmente, ¿qué tipo de empresas se pueden ver beneficiadas? Las empresas de crecimiento, las empresas de pequeña capitalización y los sectores cíclicos. Nuevamente, son las empresas que han venido subiendo estos últimos meses, pero son las empresas que podrían también seguir la subida el próximo año. Específicamente, activos de tecnología y de inteligencia artificial ligados a innovación. Pero también, pues hay que recordar que las valuaciones ya son algo exigentes, ¿no? Ahorita, aquí también les voy a poner otra gráfica que me parece muy interesante. Ya los activos en Estados Unidos, medidos por el Standard & Poor's 500 y por el múltiplo de precio-utilidades, están cercanos a 25 veces precio-utilidades. Ahora, si lo vemos contra 2024, la realidad es que la expansión en múltiplos no ha sido tan relevante, ha sido apenas un 3%. Entonces, básicamente lo que quiero decir con eso es que la gran mayoría del rendimiento de este año ha venido explicado por el crecimiento en las utilidades de las empresas. Entonces, si bien es algo relevante, 25 veces, pues está cercano a los máximos que hemos visto en los últimos 25 años. Una es, la gran mayoría de las empresas están representadas por las acciones de tecnología, las acciones Magnificent Seven, que van a seguir creciendo, se espera el próximo año a niveles cercanos al 20%, lo cual es muy, muy importante. Y por otro lado, también son empresas que tienen márgenes mucho más interesantes de lo que venían teniendo las empresas hace 20 años, hace 25, 30 años,
que los márgenes se han casi duplicado. Antes las utilidades promedio eran de 5% y las utilidades promedio son de casi el 12%, porque las empresas son de tecnología. Entonces, nuevamente, pues esta es una especie como de juego de las sillas, pero pareciera que la música va a seguir, sobre todo el próximo año, por estos cambios estructurales. Cripto, nuevamente, y yo creo que aquí todavía más relevante, porque cripto, sobre todo específicamente Bitcoin, es un activo macroeconómico que está muy ligado a los ciclos de liquidez, específicamente a los ciclos de negocio que les platicamos, ¿no? Y pueden ver una correlación casi perfecta con los ciclos de cada 4 años, y por eso es que también yo creo que estos ciclos de cada 4 años en Bitcoin van a cambiar y el próximo año vamos a ver, desde mi perspectiva, nuevos máximos en Bitcoin. Siempre lo recuerdo, pero lo vuelvo a decir, esto no son recomendaciones de inversión, es simplemente mi opinión. Entonces, en función de esto, Bitcoin debería de retomar mucha de la narrativa del oro digital, sobre todo frente al dólar y frente al mismo oro, y también los activos más relevantes en esto, Ethereum, Solana, Sui, Avalanche, van a tener o deberían de tener un buen rendimiento en función de lo que hemos visto en el pasado. Rallies de entre 300 a 500% y también drawdowns de más de 70%, como lo habíamos visto en periodos del 17, del 21 y en este último ciclo del 22 al 25. Entonces, mucha volatilidad, pero también muchas alzas potenciales. Los bonos, nuevamente, los bonos de largo plazo deberían de subir por esta bajada de las tasas, simplemente por esta relación entre el precio y el rendimiento. Va a depender mucho de si la inflación se queda controlada cercana al 2% o si no. Si se queda controlada cercana al 2%, los bonos de largo plazo deberían de bajar. Si no se queda controlada cercana al 2%, los bonos van a seguir en esos niveles o hasta podrían subir, lo cual puede ser también un escenario peligroso. Y en el corto plazo seguramente habrán fugas de capitales, sobre todo los Treasury Bills de corto plazo. El tipo de cambio, con una Fed más dovish, y los recortes y la expansión también del balance, el dólar va a estar estructuralmente más débil. Entonces, en fin, esto sobre todo contra divisas más establecidas, ¿no? Fuertes de los países desarrollados, pues puede ser algo también a tomar en consideración. Y de los países emergentes regresará este tema del carry trade. Por eso tampoco sorprende que el peso mexicano esté cercano a los 18. Nuevamente, pues esto dependerá de que el próximo año no haya recesiones y demás. Pero si todo se mantiene un poco en ese mismo segmento, en ese mismo tenor, pues puede ser un año también de debilidad nuevamente para el dólar, ¿no? Hablando todo esto. Con sus eventuales también flight to quality, ¿no? Si por ahí hay algo de recesión o hay el ruido geopolítico, que la parte geopolítica también cada vez está un poquito más tensa y con estas pinzas, pues siempre puede haber este flight to quality, sobre todo a Estados Unidos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues volatilidad en el tipo de cambio, pero también puede ser un momento de fortaleza para las divisas locales. Activos reales, como decíamos, pues el oro, aunque viene de un rally muy importante, podría continuar con ese rally. A mí particularmente me gusta mucho la plata. De hecho, tengo un gran amigo que trabaja en una de las mineras más importantes del país, que tiene también mineras de plata, extraen plata, y me dijo: el uso industrial de la plata es algo mucho más relevante que, por supuesto, el oro, pero también que otros metales como el cobre, y se utiliza muchísimo en la industria de inteligencia artificial. Ya desde hace un par de meses me dijo comprar la plata y me ha ido de manera fenomenal, y además pues la plata viene rezagada contra el oro con todo y que este año tenía un rendimiento mejor, entonces podría ser algo interesante, nuevamente también con un grado de especulación, pero podría ser interesante también. Si la gente quiere comprar plata, pueden comprar el ETF que se llama SLV de BlackRock, es el que yo tengo particularmente. Commodities lo mismo, ¿no? Por ahí diremos en un episodio que acabamos de grabar sobre las empresas mexicanas. Hablamos sobre el cobre, ¿no? Y esta demanda que ha habido sobre el cobre, también por temas de inteligencia artificial. Muchos de estos data centers tienen miles de toneladas de cobre para el cableado de los distintos servidores y demás. Entonces, interesante también cómo el ciclo de los commodities, obvio por la devaluación o el debasement de las monedas, pero también por la demanda en exceso que ha habido de la inteligencia artificial, ha sido muy interesante. Nuevamente, bienes raíces, beneficio inicial y real por la baja en las tasas de interés y también por el tema coyuntural de la escasez de estos activos. Ahora, ya como cierre, aceptar la realidad. Viene un nuevo ciclo de liquidez y eso va a ser muy positivo tanto para los negocios como también para las empresas y los activos reales. Van a bajar las tasas de interés y va a haber un cambio económico. Ahora, por contra, pues la inflación se puede disparar. Hay que asumir el debasement como una tendencia estructural. O sea, el dinero se va a seguir perdiendo de valor. Cash is trash. Y eso hay que entenderlo. No hay que tener dinero
en efectivo abajo del colchón, ni mucho menos. Hay que tener algo de efectivo, hay que tener balas, como dice mi querido Comet, para entrar a los mercados, pero no de manera fundamental dentro de nuestros portafolios de inversión, sino también de manera táctica para estar entrando y saliendo en las oportunidades. Tener acciones de calidad, tener activos reales, casos como el oro, Bitcoin, la plata, otras materias primas, y tener liquidez táctica, efectivo y ciertos bonos de corto y mediano plazo para aprovechar momentos de pánico que estadísticamente llegan en estos ciclos. No van a haber ciclos de drawdowns de 5 o 10% en la bolsa y de 20-30% en cripto. Es parte del juego. Y no se enamoren ni de la Fed ni de los escenarios, porque todo puede cambiar y este mundo pues, es simplemente un juego de ajedrez, ¿no? Más un juego de Monopoly en el cual tenemos que ir haciendo cambios derivado pues, de lo que vamos viendo en cada uno de los momentos. Entonces es importante tenerlo presente para poder también navegar estos mercados. Y ya nada más para cerrar, los ciclos no se predicen, se navegan. Y hay que tener esta brújula, hay que estar cerca de las personas que saben, hay que estarnos informando y sobre todo hay que tener una visión de largo plazo, ¿no? En cada ciclo hay un precio por no entender en qué ciclo estás. Entonces lo más importante que les puedo recomendar es que tengan esto pendiente y que estén informando para poder tomar mejores decisiones de inversión. A todas las personas que tengan un asesor, fenomenal, platíquelo con su asesor. A todas las personas que no, es importante. Porque muchos de las áreas de oportunidad o de los errores que se cometen en los mercados financieros es por no tener a gente de confianza que nos ayude en la parte conductual. A toda la gente que está con nosotros en Wealth Club, pues ahí lo navegamos y lo contenemos y lo conversamos todos los días. Entonces, ubiquen y tengan ciertos círculos en los que puedan estar hablando de estos temas y que sobre todo puedan también estar reformulando su tesis hacia adelante. Va a ser importante no nada más el tenerlo presente, sino el poderlo navegar. Estamos entrando en un periodo donde la política monetaria será más política que monetaria y ahí es donde se separan los inversionistas comunes de los inversionistas que entienden al sistema. Hay que entender al sistema. No necesitan adivinar el futuro, solo necesitas entender quién controla la liquidez. Porque al final, el dinero no mueve al poder. El poder mueve al dinero. Y entendiendo eso, pues también podemos mover nuestras fichas de Monopoly. Espero que hayan disfrutado mucho este episodio y que se haya llevado muchos aprendizajes, sobre todo de cara al 2026, y que puedan tener el mejor año de inversiones de su vida. Les mando un fuerte abrazo para este nuevo año y también déjenos en los comentarios qué les gustó de este episodio, qué no les gustó, qué nuevos temas les gustaría que tratáramos para el próximo año. Y también les dejo por ahí unas pistas. Vienen muchas mejoras en el podcast. La revolución de la riqueza va a tomar otra dimensión. Vamos a hablar de muchos temas. Vamos a tener debates con expertos y vamos a seguirles ayudando a poder navegar en la revolución de la riqueza, porque de eso se trata, de poderlos acompañar en su propio camino de desarrollo patrimonial y personal. Les mando un fuerte abrazo y lo mejor para el 2026. Gracias por acompañarnos en otro episodio. Si te aportó valor, dale like, suscríbete y compártelo con quien quiera aprender a invertir mejor. Recuerda, cada inversión, grande o pequeña, construye tu riqueza. Esto es una producción de Sonoro.